Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que Quimmo TV Radio Digital no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Son de responsabilidad de quienes la emiten. Buenos días, buenos días, buenos días, Julito, buenos días a toda la audiencia de Quimmo TV Radio. Buenos días, hermanos del agro, buenos días, compañeros campesinos, compañeros agricultores, buenos días, montubios, pueblos montubios de mi patria, buenos días, Ecuador, buenos días, buenos días. Hoy nuevamente estamos con ustedes, pues Estamos lunes 26 de febrero. Miren ustedes, 26 de febrero, cómo vuela el tiempo. Ya estamos en el segundo mes del nuevo año 2024 y realmente pues el tiempo vuela. Esta semana termina el mes de febrero, creo que trae 29 y se termina pues el segundo mes del año 2024. Buenos días, hermanos, buenos días en todos los lugares que nos estén escuchando, que nos estén viendo, en su lugar de trabajo, en la guardianía, en el campo, en el vehículo que se encuentren, en la casa, en la oficina, pues en la fábrica. Aquí estamos nuevamente con ustedes para llevarles estos criterios, estas opiniones, estos conceptos que realmente puedan pues servir de ayuda para tratar, intentar de resolver los problemas que tenemos los ecuatorianos. Esa es la única idea que persigo, buscar la manera de ayudar. Es la forma como puedo ayudar, no puedo de otra manera, pero trato de que la gente montubia, la gente campesina, los pequeños agricultores, pues tengan algunos criterios a la mano para que puedan hacer los análisis respectivos y no ser víctimas de la manipulación que es una de las causas principales de la situación en que estamos viviendo. Estamos siendo manipulados bárbaramente, cruelmente. Hay una manipulación científica intensiva, agresiva, y realmente eso es que tiene a la población pues en la actual situación que estamos viviendo hoy los ecuatorianos. Y obviamente también pues por supuesto, un pésimo sistema educativo que no ha contribuido, que no ha aportado, que no nos ha sacado del subdesarrollo, del tercermundismo y de la mediocridad en que hoy estamos viviendo. A más de la violencia que está parada, que está paralizada, que está detenida un poco, así parece, o nos están engañando la prensa, como nos han sabido engañar toda la vida. Pero parece que ha parado, parece que la acción de los militares, las Fuerzas Armadas ha dado resultados y pues efectivamente de alguna manera hay una presencia del Estado ya en las calles, en las carreteras, parece que la cosa está ahí. Bueno, no sabemos hasta cuándo será esto. Eso sí, no sabemos si esto será sostenible, si será durante todo este tiempo o simplemente pues vamos a volver nuevamente a las mismas situaciones de caos, de anarquía, de violencia en que ha vivido el Ecuador en estos últimos años. Eso es un problema. Realmente la situación es difícil, es compleja, el mundo lo sabe, nuestros países vecinos, nuestros países hermanos lo saben y nosotros no tenemos por qué ocultarlo. Precisamente esa es la razón de estar aquí aprovechando este espacio importante que nos dan los principales ejecutivos de Quimmo TV Radio y lo aprovechamos para poder orientar, para poder dar opiniones, criterios que contribuyan pues a buscar la salida, las soluciones a sus problemas, a los problemas de todos los ecuatorianos. Así que bueno, yo creo que es importante que
que volvamos a tocar el tema del presupuesto general del Estado 2024, la proforma presupuestaria que fue entregada en la Asamblea Nacional, porque todos estamos involucrados en esa proforma. Porque de acuerdo a mi criterio y al criterio de muchos ecuatorianos, en esa proforma nos están viendo la cara. O sea, estamos siendo víctimas del engaño nuevamente. Ahí está lo que pasó con la ley de extinción de dominio que aprobaron en la Asamblea Nacional. Un vergonzoso mamotreto aprobado por la Asamblea, por la mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, que establece como requisito la necesidad de sentencia ejecutoriada, salvo algunas causas de flagrancia, para que el Estado proceda a la confiscación de bienes involucrados en la corrupción o el narcotráfico. Miren ustedes, o sea, la Asamblea legisla para beneficiar a los corruptos, a los narcos, no para beneficiar al país, al Estado, al pueblo, a la patria, ¿ya? Entonces, miren ustedes que está claro y es evidente que la Asamblea Nacional está involucrada también, están confabulados todos, deben haber excepciones, por supuesto que sí las hay, pero están confabulados en vernos la cara de tonto, como el tema de la ley del IVA, la ley del IVA del 15% también, miren ustedes, esa ley del IVA, pues que quedaba en el 13, que cuando el presidente vea situaciones apremiantes, pues podía modificarla al 15, pero ya hoy ya estamos advertidos de que a partir del, creo que 1 de abril, entra el IVA al 15%. Miren ustedes, así, ya está. Es decir, al pueblo pobre, a los campesinos, a los montubios, a los indígenas, a los empobrecidos de este país, les cobran, le pasan la factura de la guerra, entre comillas, la guerra que sostiene el Ecuador. A nosotros, los pobres, nos pasan la factura. Ahí está. Tal como pasó, tal como sucedió en otros tiempos, pues igual, siempre el pobre es el que paga la factura. No son los que más tienen. Los que más tienen no pagan nada. A los que más tienen les condonan las deudas. A los que más tienen les dan subsidios a la energía eléctrica, les dan subsidios a los combustibles, les dan aranceles preferenciales, les dan excepciones tributarias y por último les dan condonaciones. Miren ustedes, ese es el problema. Ese es el problema del Ecuador. Es decir, el Estado está construido para beneficiar a las oligarquías, para beneficio de las oligarquías, se benefician directamente. Ahí está, nos pasaron la ley esta de condonación de deudas de un montón de empresarios, de banqueros que nunca pagan al Estado, pero al pobre sí tiene que pagar el 15% del IVA. O sea, definitivamente vamos a comprar menos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Aquí no hay un conflicto entre pobres y ricos, no. Los de siempre, los empresarios, los que tienen dinero, los que más tienen, son los que controlan el poder del Estado. ¿Sí? Ellos son los que ponen, los banqueros ponen a los superintendentes de compañías, a la superintendente de bancos, ellos los manejan. Ellos ponen al ministro de Comercio Exterior, ellos manejan todo. Esos espacios de poder. El pobre no maneja nada, el empobrecido no maneja nada, el cojudo no maneja nada, en otras palabras. Ellos manejan para fijarse las tasas de interés que les produzcan alta rentabilidad. Sí. Y esto sucedió en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lazo y en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Noboa. Es decir, son las mismas gentes que se benefician. Miren ustedes, yo ya denuncié esto públicamente, pero quedé corto, porque el economista Vilma Salgado hablaba de 30.000 millones de dólares y resulta que del 2010 al 2024, al momento actual, en 3 gobiernos, Correa, Moreno y Lazo, y Noboa, 4 gobiernos, les han condonado 50.000 millones de dólares a estos ricos del país, a estos empresarios del país, a estas oligarquías corruptas del país. O sea, ellos son los que viven del pueblo. El pueblo sí, el pueblo paga la factura, el pueblo paga la farra, el pueblo paga el derroche, el pueblo paga los platos. Así nos cobraron a nosotros
en el feriado bancario. Nosotros, los pueblos, los pobres, los empobrecidos, pagaron la factura en el feriado bancario y ellos se llevaron la plata. Así. En la época de la sucretización de la deuda, en la época de los Osvaldo Hurtado, en la sucretización de la deuda, los pobres, los empobrecidos, los pendejos, pagamos la deuda. Nosotros pagamos la deuda. En el aceite, en el azúcar, en la sal, en el tomate, en todo. Nosotros pagamos la deuda. Y ellos, muy bien, les condonaron las deudas. El gobierno asumió la deuda y el pueblo la pagó. La deuda de ellos, de las oligarquías corruptas. Este es el problema del Ecuador. Este es el problema del Ecuador. Eso sucedió en la famosa sucretización de la deuda. Y ahora sucede nuevamente en el feriado bancario. A nosotros nos cobraron, ellos se robaron la plata y nosotros nos cobraron, nos pasaron la factura y por último los Isaías pidieron el vuelto y se lo dieron el vuelto, le están dando el vuelto, ya se lo dieron, no sé. Entonces, es un grupo económico los grupos económicos los que dirigen este país y se benefician del país. Ellos ponen al ministro de Agricultura lo ponen para favorecer a los agroexportadores, se favorecen porque por él es un ministro de Agricultura, ¿ya? Ponen al ministro de Comercio Exterior para que les garantice las exportaciones y las importaciones. Entonces, ahí está. Ellos le pagan el precio que le da la gana al bananero lo cogen y lo explotan, le pagan lo que les da la gana, con amenazas, con todo, con prácticas de extorsión inclusive. Si molestas o pones denuncia, no te cogemos, no te compramos el banano, punto. Y por último, ahora están exportando drogas en esos containers llenos de banano. Sí, de simple. Esa es la realidad del Ecuador. A nosotros nos cobran la factura. Y en la bonanza petrolera, la derroche, la farra, la orgía de dinero en la época del correísmo, nosotros tuvimos que pagar la factura. No son los que más tienen los que pagan. Ese es el cuento. Le meten la frasecita en el mapa mental, se la tallan con un pincel y un martillo. Entonces la gente repite y repite. Por falta de conocimiento, repite y repite pendejadas. Sí, entonces la farra de Correa, de Glass, la pagamos nosotros pagamos las consecuencias. Se desaparecieron más de 60.000, 70.000 millones de dólares y nosotros estamos pagando las consecuencias. Contratos de corrupción con Petrochina, las hidroeléctricas, Coca-Cola Sinclair, etcétera. Ahí están, nosotros pagamos las consecuencias. Nosotros tenemos que pagar, los pobres, los empobrecidos, pagar la farra, las borracheras de los que se robaron la plata. Y ahora nosotros, en la época de Novita, del presidente joven, a nosotros nos toca pagar la farra también, pagar la guerra. Imagínense ustedes, nosotros los pobres nos meten y nos clavan el 15% y tenemos que pagar el IVA. ¿Y quiénes son los culpables de eso? Novita, no, ahí está la Revolución Ciudadana. Ahí está la Revolución Ciudadana, ahí está el Partido Social Cristiano, desleales a Guayaquil. Tanto era Guayaquil libérrimo, Guayaquil, madera de guerrero, Guayaquil. Vean ustedes, ¿para qué ha servido? Ahí están. Y nos clavan el IVA del 15%. Y ellos, la Asamblea lo permitió. Le condonaron nuevamente en el gobierno de Novita la deuda a los deudores, dice, de 2.500, ya bajaron a 1.200. Es decir, van bajando, van ocultando. Y como hay una prensa sin vergüenza, y como hay autoridades sin vergüenzas, nadie dice nada. Las universidades no dicen nada, las facultades de economía no dicen nada, de jurisprudencia no dicen nada. No les importa un carajo, viven de la corrupción, están esperando que venga el Mesías para seguir ellos comiendo bien. Y los pobres cojudos tenemos que pagar la factura. Ahí está.
15% del IVA, que no va a subir la canasta básica. ¿Cómo no va a subir? Pues si va a subir, ¿cómo no va a subir la harina si le suben el transporte, si le suben el plástico, si le suben el papel, le suben el cartón, le suben todo? Obviamente que va a subir pues todo, pues. Ellos, los ricos, no pagan impuestos, las oligarquías corruptas no pagan impuestos nunca. Ellos, ese impuesto del ISD, el impuesto de especial de incremento de, ¿cómo es? La salida de divisas, no la van a pagar, la trasladan a nosotros, al pueblo. Acá nos trasladan esos impuestos. Entonces nos suben los impuestos en los productos, en la harina, en el azúcar, en la sal, en todo nos suben los productos y punto. Y los cojudos aguantan y aguantan y aguantan. Pueblo aguantador, pueblo sufrido, pueblo amansado. Eso somos, pueblo amansado. Eso somos, hermanos y hermanas. Entonces ahora nosotros, ahí está, tenemos que pagar las deudas. Entonces nos están viendo la cara, nos están viendo la cara de manera colectiva. Hay algunos asambleístas, sí, yo los he observado, que tienen una posición correcta y son los que están gritando en la asamblea. El resto, social cristianos y revolucionarios, correístas, ahí están. Ellos, junto con el gobierno, jodiendo al pueblo, creando leyes para joder al pueblo. Entonces, esto hay que prestarle atención a este tema del presupuesto general del Estado, porque eso nos involucra a nosotros. Entonces, yo he estado consultando a Mauricio Pozo, Marco Flores, a Fausto Ortiz, a Verónica Ártola, a Osvaldo Landazuri. He estado leyendo, consultando a un montón de economistas que están involucrados en este tema, precisamente para escuchar su criterio de gente que tiene conocimiento sobre el manejo de la proforma. También yo tengo un modesto conocimiento, estuvimos 8 años al frente de una institución pública y gestionando en las EMPLADES, gestionando en la Asamblea Nacional, que ni siquiera lo han hecho ahora ningún sector, nosotros sí lo hacíamos, y contra la voluntad del presidente y contra la voluntad de las ministras y los ministros de aquella época, nosotros de la Asamblea Nacional sacábamos presupuesto para los planes los programas, los planes, los proyectos de inversión del pueblo Montubio. Las ministras y los ministros nos ponían cero, y nosotros íbamos a la asamblea y gestionábamos, íbamos a las EMPLADES, gestionábamos previamente y nosotros lográbamos 5, 6, 7 millones de dólares consecutivos, 3 años consecutivos le sacamos plata y eso molestaba a Correa. Y obviamente por eso nos odiaban las ministras, la Secretaría de Pueblos, la Secretaría de Gestión de la Política, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Inclusión Social, nos odiaban porque éramos capaces, porque nosotros los montubios con una institución pública chiquita éramos capaces, muy capaces, siempre fuimos capaces. Así que leer la proforma presupuestaria no es una cosa de otro mundo. Y lo que vemos es que definitivamente coincidimos con las opiniones de economistas, de gente que está pues empapada de los temas y que están haciendo análisis a la proforma, de que no hay un norte, no hay un horizonte en esa proforma, no hay un horizonte que esté claro, no está establecido un norte ahí, no hay una planificación que siente las bases para la imprescindible reactivación económica. Ahí no hay ninguna reactivación económica, no hay nada, es una proforma que responde como dicen los economistas, a ejercicios temporales, es decir, el tema del IVA, el tema del impuesto a la salida de divisas, o sea, al tema de los impuestos responde la proforma presupuestaria. Como dicen ellos, ejercicios temporales. Cuando el déficit del presupuesto es estructural, obvio. Entonces, si el problema es estructural, entonces necesita y requiere soluciones estructurales. Pero no, eso no hay en la proforma. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo para que nos entendamos, Petroecuador ha sido
salvajemente atacado por las oligarquías corruptas y por las mafias petroleras que se benefician de las importaciones de gasolina, de diésel, de gas, que se benefician de las importaciones del país, porque ellos son los que importan. Entonces, Petroecuador ha sido atacado, ha sido abandonado, ahí está, no se le ha dado mantenimiento a las instalaciones, los canales de televisión han dado a conocer todo el abandono en que se encuentra, el deterioro en que se encuentran las instalaciones, las bombas, los motores, las tuberías, las cañerías, todo está destruido, ahí está, eso es una noticia pública. Entonces, Petroecuador ha reducido la producción petrolera. Obvio, pues, que en lugar de sacar más petróleo en un país petrolero, sacamos menos petróleo, tenemos menos que vender, tenemos menos ingresos, ¿ya? Entonces, igual, si la refinería de Esmeraldas, con todos los problemas que tiene, no fue repotenciada, porque hubo supuestamente una repotenciación de la refinería a cargo de Jorge Glass, el prófugo también que está ahí escondido, igual que los otros, en la embajada mexicana, fue repotenciada y todos fuimos testigos, inauguraciones y todo, y que costó la repotenciación de la refinería Esmeralda $2.500 millones. Y no hay ninguna repotenciación, no hay nada. Ahí está una refinería trabajando a media llave, con una refinanciación de gasolina de mala calidad. Entonces es obvio que si la refinería de Esmeralda refina menos combustible, más combustibles tenemos que importar, más dinero para las mafias petroleras, para las mafias gasolineras, importadoras de combustibles. Esto lo hacen a propósito, premeditadamente. Entonces se robaron la plata de la repotenciación. Vean ustedes, así son las cosas. Entonces, no hay un plan de reactivación económica, no hay un plan de inversión del Estado en esa proforma del 2024, no hay ninguna inversión del Estado, el Estado debe de invertir en el área petrolera para producir más petróleo y tener mayores ingresos. Ahora se sabe que Petroecuador ni siquiera contabilidad llega, y eso ya se sabe ya año tras año, en cada gobierno lo dice, o sea, nos roban de frente, descaradamente. Dicen que el petróleo que está saliendo de Petroecuador lo han denunciado los trabajadores. Ya el que sale de las 12 de la noche para adelante no se cuenta y sale el petróleo por el puerto de Balao y lo meten en el buque y se va y nadie sabe. O sea, es una actitud ya delincuencial, es un estado mafioso el que estamos viviendo, pero los cojudos tenemos que pagar el IVA y de aquí para allá nos van a clavar todos los impuestos que nos quieran clavar. ¿No ve que es un pueblo amansado que no dice nada? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, hermanos y hermanos, no hay ninguna inversión en el área petrolera, en esa proforma. No hay ninguna inversión en el área de las hidroeléctricas. O sea, las hidroeléctricas fueron construidas también con sobreprecios, muchas mal construidas, con fallas de origen, con fallas de construcción, como el caso de la Coco Codo Sinclair, que tiene 17,000 fisuras, fíjense ustedes, y que incluso el funcionario de la República Popular China, que estaba encargado de este tema de Petrochina, petróleo, hidroeléctrica, fue condenado a pena capital allá en la China, pena capital, por corrupción cometido en el Ecuador, y aquí en el Ecuador están muy bien y se llaman perseguidos políticos. Se hacen llamar perseguidos políticos y hay tontazos que repiten y repiten perseguidos políticos. No los persiguen por políticos, los persiguen por mañosos. Es evidente, es notorio. Los tribunales de justicia norteamericanos están juzgando y están sacando todas las evidencias a flote, las pruebas, los depósitos, la extorsión, el chantaje que vivieron en Petroecuador.
No hubo un solo barril de petróleo, un contrato petrolero que no sea en base a extorsión. Lo dice el propio ministro, 10 años ministro de Correa, 10 años. El ministro Nielsen Arias. Y ahora, los pocos días de abril, va a cantar Poli. Ese será peor. Ahí están involucrando a todos con cuentas bancarias. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan brutos para no entender? No somos brutos, sí entendemos. Entonces, miren ustedes, no hay inversión en las hidroeléctricas. Ahora mismo estuvimos importando electricidad de Colombia, mientras nosotros nos obligaban a pagar a 50 centavos el kilovatio, a 50 centavos. Ya no soy técnico tampoco petrolero para saber, o eléctrico para saber esto, pero 50 centavos nos cobraba los colombianos, y acá a los giles del Ecuador, al pueblo ecuatoriano, le cobrábamos la luz. Pero esa luz a las mafias petroleras, a las grandes industrias, a las mafias mineras, es subsidiada. O sea, a ellos les cobraban el 5 centavos. El Estado pagaba 50 centavos y a ellos les cobraba 5 centavos. Miren ustedes, y sí, pues, ellos son los que se benefician de la energía eléctrica, se benefician de los subsidios al gas, se benefician de los subsidios a los combustibles, todo. Así es el Ecuador, esa es la realidad. Entonces, aquí no hay ninguna inversión en el área eléctrica para garantizarnos que el próximo invierno no tengamos estos problemas. Entonces, invertir, no hay nada, nada, absolutamente nada, ¿ya? No hay un plan de inversión contra la pobreza rural cuando ese es el problema de los campesinos, ese es el problema de los pequeños agricultores, ese es el problema de los pueblos montubios, la pobreza rural, la pobreza extrema que está consumiendo a la gente en los barrios populares de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de las grandes ciudades. La pobreza rural, no hay ningún beneficio en esa proforma para los agricultores, ni para los campesinos, ni para los montubios, ni para nadie. Barenga, no hay nada. Entonces, eso es una tomadura de pelo, pues. Es una tomadura de pelo y nadie está haciendo nada, que es lo peor, ¿ya? No hay nada de esto que estamos hablando en la proforma presupuestaria, porque nadie asume la responsabilidad de ir a pelear allá en la comisión del presupuesto, en la comisión económica, porque nadie asume la responsabilidad de ir a pelear allá en el Ministerio de Economía y Finanzas. Si el problema principal del agro, de los pueblos rurales, es la pobreza rural ocasionada por la desigualdad. Es la desigualdad, la culpable de la pobreza rural es la desigualdad, porque ya les puse el ejemplo clarito de cómo los ricos se benefician, cómo las oligarquías se benefician del Estado y nosotros no. Nosotros pagamos la factura. Está clarito, yo no hablo con tecnicismo ni con palabras extrañas, trato de hablarlo de manera simple para que me entienda todo el mundo. Entonces, son los problemas de la desigualdad, de la discriminación, la marginación del poder del Estado. O sea, somos los ecuatorianos los dueños del Estado, somos los dueños de este país. Mentira. Los que son dueños del país son esas oligarquías corruptas con las mafias políticas, obviamente, que ocupan los espacios de poder. Ellos ponen ministro de Agricultura, ellos ponen ministro de Comercio Exterior, ya lo explicamos hace unos minutos. Ellos ponen a las autoridades para beneficio de ellos. Entonces no hay quien los controle. Ellos hacen lo que les da la gana, ¿ya? Y ahora ya el pueblo de la costa ni siquiera pelea, ya no hay líderes, no hay liderazgo, nadie pelea. No hay una propuesta, no hay nada, no hay un planteamiento, no hay nada. ¿Ya? Entonces, ellos son los que ponen a sus delegados a administrar el Estado. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros estamos realmente con problemas graves, porque en esa proforma presupuestaria, repito, no hay ningún plan de inversión para el agro, para los campesinos. No, por el contrario, antes le han reducido la inversión del Estado al seguro social campesino. O sea, más al carajo lo mandan, ¿ya?
El IES tiene problemas, le han reducido las aportaciones al RES, las asignaciones al IES. O sea, vamos a tener problemas de todo tipo. Y quiero que ustedes, por eso quise tratar nuevamente este tema de la proforma, porque ustedes deben de estar claritos que este es el camino que llevamos, un camino al estrellato. Nos vamos a estrellar con Novita, nos vamos a estrellar. Esto más o menos cuando pasó con Lazo. Uy, Lazo era un dios porque había vacunado a todos los ecuatorianos. Era un dios Lazo, o sea, Lazo entró puchica vacunando a todos los ecuatorianos. Era un gobierno excelente, era un gobierno de iluminados, Lazo. Ahí está la vacunación, pasó la vacunación, chao pescado, nos vemos. Y el pueblo ignorante hablaba en la televisión, hablaban los periodistas, hablaban las autoridades y decían que Lazo, el éxito, era un ejemplo de su gestión iluminada, divina, extraterrestre. Así decían. Sí, pendejos. Esa es la realidad, hermanos queridos. Ahora estamos viviendo exactamente igual. Oh, Noboa ha controlado las calles, las cárceles, las Fuerzas Armadas lo han hecho. Pero ¿y el resto? ¿Y el IVA del 15%? ¿Y la condonación de las deudas a los empresarios, que son 2.500 millones de dólares? Vayan y metan el cuento a otros. A nosotros no, a los que sabemos, a los que pensamos, no nos metan el cuento. Y van a seguir condonando y van a seguir favoreciendo a la clase empresarial, a las oligarquías de siempre, y al pueblo le van a seguir cobrando impuestos y le van a seguir elevando los impuestos, porque es un pueblo aguantador. Entonces, ese es el problema del Estado. Son los que más tienen, no son los que más pagan, son los que viven del Estado y nunca pagan nada. Por eso y para eso están en el poder. Esta proforma presupuestaria del 2024 no contempla ninguna reactivación económica ni para el país ni para el pueblo azotado por la pobreza. Ya hemos hablado de la reactivación económica, ¿ya? Pero lo preocupante es dónde está la propuesta de AME nacional. ¿Dónde está la propuesta de AME nacional o provincial? Porque ellos deben de ir a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la Comisión Económica, deben de ir allá a proponer, pues, un plan, un programa de reactivación económica. Esa es su obligación, ese es su deber, está en sus facultades, en sus potestades legales. El desarrollo social, económico, cultural, ambiental, político del cantón le corresponde a los GAT cantonales. ¿Dónde está la propuesta? Si no la han hecho, hoy todavía tienen tiempo para hacerla, pues. Viajar de Quito y hacer un programa de reactivación económica. Nosotros le hemos enviado a los alcaldes a través de los compañeros Montubios, han entregado a los alcaldes en varias alcaldías la propuesta, el plan, el programa de reactivación económica en líneas gruesas, por supuesto, que tendrán que ser desagregadas, ¿verdad? En el momento que haya la aceptación. Pero los alcaldes, la respuesta que han dado no es la correcta, si no tenemos plata. No es que no tienen plata, perdónenme la franqueza, y con respeto lo digo, es que no entienden la situación del país. Es que no entienden la situación del país. Y se predisponen a ser víctimas de las mafias que están enquistadas en las prefecturas de las provincias. Esa es la realidad. Ahí están las mafias, por ejemplo, las mafias social cristianas operaban así. A ver, aquí tenemos plata para malecones. Los cantones, los alcaldes que quieran construir sus malecones, nos avisan. Y a todos les daban plata para construir malecones en Salinas, en Palestina, en Santa Lucía, en todos esos cantones hacían malecones. Ahí está. Esa era la mafia. La mafia social cristiana se llevaba la plata. Hacía el contrato y todo. Le hacían los estudios y le daban el malecón al cojudo alcalde. ¿Ya?
Ah, ¿quieres plata? Aquí tenemos los parques. ¿Quieres parque? Coge un parque. Si no quieres parque, si no llevas parque, pues no hay nada. A toditos le daban para que hagan el parque en Isidro Ayora, el parque en Las Lomas, un parque igualito, todos. Cortaban los árboles y dejaban el parque pelado, o sea, un parque sin árboles. Pero le ponían el foquito azul, el farolito amarillo, el fierrito por allá, o sea, la novelería, la cholada, como decimos nosotros. Cuando un parque es parque de árboles, de sombra, de frescura, para guarecerse de los soles inmensos, intensos. Esos son los parques. Y en eso hay que alabar y reconocer al alcalde de Santa Rosa, al exalcalde de Santa Rosa, al actual prefecto, creo que fue reelegido prefecto, Bravo, no me acuerdo el nombre, como los 4 parques que quedan en la vía principal que va a lo largo de la población de Santa Rosa, los 4 parques con árboles frondosos, legendarios, históricos, todo hecho de madera, de caña, de Cádiz, de Toquilla. Qué hermosos parques que tiene Santa Rosa. Acá los alcaldes, yo recuerdo un alcalde de Vince cogió y cortó los árboles, amaneció con la motosierra a las 5 de la mañana, cuando la gente de Vince se levantó, a las 7 ya estaba ya cortados los árboles que tenían 100 años en el parque, para poner unos farolitos, unos poquitos, qué bruto el animal. Somos animales, somos animales. Nos diferencia el ser animal político. Nos diferencia de nuestros hermanitos, los perritos, los gatitos, los borriquitos. Si somos animales, la diferencia es que somos animales políticos. Así que no estoy diciendo ninguna grosería. Además que la merece. Porque haber cortado los árboles de Vince, yo me acuerdo que causó toda una tragedia en la población de Vince. Un rechazo, una pena, una vergüenza. Yo en esos tiempos estaba recorriendo los cantones, los pueblos. A mí me tocó vivir ese momento. Y la gente con pena decía, mira este tontazo, cómo vino y destruyó los árboles, cortó con motosierra a las 6, a las 5 de la mañana los árboles. Así, son tonterías, son boberías, producto de la ignorancia, de la impreparación. Entonces, hermanos y hermanas, ahí está para que los alcaldes vayan y planteen la reactivación económica. Para eso tienen su organismo AME Nacional, Asociación de Municipalidades del Ecuador. Fue construida para eso, no solamente para exigir las asignaciones presupuestarias, sino también para proponer salidas, soluciones al país. El problema de la pobreza rural es grave, es el caldo de cultivo que va a generar la violencia extrema en los campos, por favor. La violencia extrema en los campos va a ser generada precisamente por la pobreza rural. Entonces, los alcaldes tienen que atacar a la pobreza rural. Nosotros les estamos dando el conocimiento, les estamos dando nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros resultados, se lo estamos ofertando, ofreciendo. Y los alcaldes le dicen, por último, le estamos aportando dinero, estamos aportando, los pueblos y nacionalidades, estamos aportando con 40 millones de dólares. Por eso es que las alcaldías en la sierra con el pueblo indígena están muy bien, porque están ya claras de que van a trabajar en el proyecto Profepian, tienen 40 millones de dólares para construir las plantitas de insumos orgánicos a la gente. Las plantas de insumos orgánicos y tienen la base para la reactivación económica, porque van a producir sus propios insumos, van a producir sus propios nitrogenados, sus propios insumos orgánicos. Ahí está. Ahí está el tema de los arroceros, el tema de la semilla, ahí está todo. Ahí está toda la solución, mejorando las condiciones productivas para incrementar la producción, para mejorar la productividad, para que la producción sea rentable, obviamente, regenerando los suelos que están oxidados, saturados, destruidos, sin vida, suelos inertes, una masa muerta, nada más, sin vida, sin organismos, sin microorganismos, sin bacterias, sin nada. Entonces, ese es el plan de reactivación económica, mejorar las condiciones productivas
para que en lugar de producir 60 sacas de arroz, en el caso de los arroceros, 60, 80 máximo, produzcan 120 sacas, que es lo que producen en Perú, 110 sacas que producen en Loja, en Zapotillo, en Macará, 100 sacas de arroz, y que no son zonas arroceras, que no son zonas con alta luminosidad, y sin embargo miren ustedes cómo producen, y no necesitan de una pepa de urea, es decir, bajan los costos de producción, y obviamente piensan con un criterio diferente, porque hay que sacar esta basura que nos han metido en la cabeza, pura basura, haciéndonos adorar ídolos de barro, adorando becerros de oro, viviendo de la mentira, de la falacia que esas oligarquías corruptas y esas mafias políticas nos han construido aquí en la mente. Gobiernan nuestras voluntades, han vulnerado nuestra mente, nuestra mapa mental, y aquí nos tallan las mentiras. Por eso estamos como estamos, por eso hemos llegado a donde hoy hemos llegado. Y el hecho de que ha habido una parada en la violencia, en los asaltos, en la vaina, eso es una paradita nomás que hay. Recién comienza esto, hay que ver si los militares van a estar ahí, yo lo dudo. Porque las Fuerzas Armadas también están penetradas, están vulneradas. Entonces, ahora los chiros nos dejan a los empobrecidos, a los pobres que no robamos un centavo, pero que sin embargo nos convierten hasta en cómplices y en cubridores, porque nos hacen repetir que el alcalde que más ha robado, ese es el mejor alcalde. Ese es el mejor alcalde. Que el presidente, el gobierno que más ha robado, ese es el mejor presidente. Nos hacen repetir esas mentiras, cuando la realidad es que nos siguen gobernando esas oligarquías corruptas, esos grupos de poder económico que se benefician del Estado, de los subsidios a los combustibles, a la energía eléctrica, de las exenciones tributarias, arancelarias, que se benefician de las condonaciones todos los años y en todos los gobiernos. Correa les condonó cuatro veces les condonó la deuda a los banqueros y empresarios corruptos, tramposos. Moreno le condonó 2 o 3 veces la deuda a los empresarios y banqueros tramposos. Lazo por igual les condonó 1 vez o 2 veces la deuda a los banqueros y empresarios tramposos, corruptos. Y Novita, el flamante presidente, le acaba de condonar otra vez la deuda a los empresarios corruptos. Y con vergüenza dice, son 1.500 millones de dólares. ¡Mentira! Mentira, originalmente se supo a Voz Populi que eran 2.500 millones de dólares. Esa es la realidad. Entonces, hermanos y hermanas, estamos frente a una proforma presupuestaria 2024 que nos da con claridad señales de que el país se va al carajo. No vamos a salir de esta crisis económica, no hay inversión del Estado en las áreas estratégicas como petróleo, como eléctricas, ¿verdad? No hay ninguna inversión del Estado. Ni peor, no hay inversión en el área educativa, ¿no? En la construcción de escuelas que fueron destruidas en el gobierno correísta con el cuento de las escuelas del milenio, ¿no? No hay inversión en la salud pública, en la salud preventiva, en la dotación de insumos médicos, de medicina, en el mejoramiento de la calidad, etcétera. No hay. Entonces estamos en un país que se va al carajo. Y nuevamente vamos a seguir viviendo del IES, de las aportaciones de los trabajadores al IES, que el gobierno le seguirá echando mano y le seguirá echando mano. Y para los ecuatorianos, eso, para las oligarquías, beneficios, excepciones tributarias, condonaciones, subsidios,
Esa es la realidad del Ecuador. Entonces no es que los ricos son ricos porque gracias a Dios cayó maná del cielo, no. Ellos se mantienen en el poder jodiendo al pobre. El pobre tiene que pagar las consecuencias. Acuérdense, en la época del Correa decía, la banca, los banqueros son los que más plata han ganado. Ellos estaban conscientes que habían trabajado para las oligarquías, que habían servido a las oligarquías. Muy conscientes. Entonces, definitivamente, hermanos y hermanas, este país, nuestro Ecuador, no hay quien detenga la caída, el hundimiento a los abismos profundos, profundos de la corrupción, la impunidad, el saqueo, el asalto, el atraco, el robo de los recursos públicos. No hay. Yo no me meto nunca, ustedes ven, ustedes escuchan que yo no hablo del narcotráfico porque ese es un tema muy aparte, muy profundo, muy complejo. Yo no hablo de ellos. Aquí los responsables de todo lo que está pasando en el país y lo que va a pasar de ahora en adelante son las mismas mafias políticas al servicio de las oligarquías corruptas, porque las oligarquías corruptas lo que hacen es utilizar a las mafias políticas para que ellos sean sus representantes en la Asamblea Nacional, sus representantes en el Estado, en las diferentes funciones del Estado. Quienes van a Petroecuador son las mismas oligarquías corruptas que ponen a sus fichas claves a administrar Petroecuador para destruirlo. Administrar Petroecuador para que obstaculicen la explotación del gas del Golfo, para que obstruyan la posibilidad de producir gas del Golfo. Ahí están todas las posibilidades. El propio Noboa nombró a un alto correísta gerente general de Petroecuador. Estuvo 8 días. El propio Noboa lo nombró gerente general de Petroecuador, a un alto correísta, alto funcionario correísta, hasta emparentado con él, con esas familias. Lo nombró para que desde Petroecuador, ¿sabe lo que hizo en 8 días? ¿Sabe lo que hizo en 8 días? Tiró abajo el concurso para producción de gas en el Golfo. O sea, anuló el concurso, anuló todo. Y a los 8 días cogió y se fue. O sea, se debe de haber llevado un par de millones de dólares. Digo yo, sospecho que no lo hizo gratis, porque cogió y se fue. O sea, estuvo 8 días en la gerencia de Petroecuador, nombrado por el presidente Noboa, y a los 8 días nulitó el concurso para que no pueda Petroecuador producir gas en el Golfo, lo cual significaría, obviamente, imagínense ustedes, significaría un ahorro para el Ecuador porque importaríamos menos gas. Pero ¿a quién le interesa que no produzcamos gas? Pues a las mafias importadoras de gasolina, de diésel y de gas, pues a esas mafias petroleras que están ahí dentro del Estado. Ya estamos jodidos, ya el Estado está tomado por esas mafias. Las mafias políticas están dentro del Estado. Entonces ya no tenemos salida. Es lo que vengo diciendo hace tiempo, pero no se me escucha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar nuestras soluciones a los problemas, tenemos que inventar las soluciones, tenemos que crear las soluciones, tenemos que construir nuestras propias soluciones, y una de esas soluciones es el tema de la pobreza rural. ¿Cuál es la solución? La reactivación económica. ¿Cómo se hace? Mejorando las condiciones productivas. Si mejoramos las condiciones productivas, si regeneramos los suelos y bajamos los costos de producción, vamos a tener 120 sacas de arroz por hectárea, vamos a incrementar la producción, vamos a tener un suelo limpio, regenerado, y vamos a tener bajos costos de producción, y aparte de eso nos queda una rentabilidad
producto también de que vamos a comercializar directamente nuestra producción y también los insumos orgánicos. Podemos ponernos a distribuir en los cantones, en las provincias, podemos ser distribuidores. O sea, ahí está la plata. Hay dirigentes campesinos que están pensando en la corrupción, que están pensando a ver cómo me cuadro un billete. No se van a cuadrar nunca. Los pobres no tienen capacidad para ser corruptos. Están soñando con pájaros. Están espantando pájaros en la cabeza. La forma de hacer dinero es esa, trabajando para crear las plantas de insumos orgánicos, que ahí está la plata, no le cuesta un centavo no le cuesta al alcalde, un centavo, ni un centavo, ahí está la plata que nosotros, los pueblos y nacionalidades, esos líderes montubios, indígenas, negros, nos unimos bajo la dirección de Luis Maldonado, ese líder histórico de la CONAIE, y logramos construir un proyecto que fue aprobado por el Banco Mundial, que está la plata desde el 2021 y que casi se pierde. Ahí está el dinero, 40 millones de dólares, que es poco dinero. No, señor, suficiente para resolver los problemas nosotros, para empezar a resolver los problemas de nosotros los ecuatorianos y de los agricultores. No es de plata, no es de montañas de plata, es de conocimientos y actitudes. Necesitamos psicólogos para que despierten a la gente. Necesitamos gente que sepa psicología para que remezca el mate, porque estamos agüevados, estamos acajonados, estamos amansados, no entendemos lo que está pasando, no entendemos y ya andamos otra vez. ¿Quién será presidente? ¿Con quién nos vamos? O sea, la misma pendejada. Seguimos en el mismo tema y no se dan cuenta que el país está haciéndose pedazos, está hundiéndose a pedazos. Y ya están apareciendo candidatos. ¿Candidatos a qué? Con los candidatos no vamos a resolver nada, absolutamente nada. No vamos a resolver nada. Decía el difunto Fernando Villavicencio cuando un periodista le preguntó ya en las postrimerías de la campaña electoral, le preguntó y le dijo, ¿qué es lo primero que usted va a hacer en el poder? Le dijo, enfrentar a las mafias políticas. Porque si no desalojamos a las mafias políticas del poder, no hay nada que hacer. Claro, ahí está. Entonces, Noboa no está desalojando a las mafias políticas del poder. No. Él lo que está poniendo es un ministro de su gallada, de sus jóvenes ahí, para que vaya de ministro, pero las estructuras de ese ministerio, de esa dirección, están copadas, tomadas por las mafias políticas. Y ahí es como le hacen meter la pata, como el tema de la chatarra rusa. Ahí metió la pata. Como ha metido la pata en un poco de errores, que ha cometido errores tras errores. Ya van algunos errores del presidente de la República. El tema de la consulta mismo es un error. Haber mandado 20 preguntas de manera irresponsable a la Corte Constitucional y le rechazaron 10, o sea, la mitad. O sea, la mitad, el presidente vale 10 sobre 20. 10 sobre 20 es lo que vale. O sea, aquí no valen los títulos de la George Washington, las maestrías de Harvard, aquí no vale esa pendejada. Porque el presidente mandó 20 preguntas y le rechazaron 10. Y las 10 que están ahí, van a volver después de la consulta a ser tratadas en la Asamblea Nacional. Y esa es una de las razones por la cual el bloque legislativo del partido del presidente, hasta ahora el partido del presidente ADN, se retiraron. ¿Por qué? Porque ahí estaban aprobadas las consultas, pues. Ahí estaban aprobadas las consultas. Las reformas al COI, hay muchas de ellas que ya estaban siendo aprobadas, entonces no tenía razón de ir a una consulta. La consulta no tiene razón de ser, porque el pueblo diga sí. Tendrá que volver nuevamente a la asamblea. Las preguntas tienen que volver a la asamblea y es la asamblea la que tendrá que aprobar pregunta por pregunta, artículo por artículo. Vean ustedes cómo es la cosa, decía Tres Patines. Así es. Esa es la realidad, esta es la verdad, hermanos y hermanas. Entonces, yo conmino, exhorto a los alcaldes que abran la mente. El conocimiento es inmenso, el conocimiento es universal.
El conocimiento es algo que el ciego no lo ve, no ve más allá del árbol. El conocimiento, yo mismo veo que el conocimiento es, soy un grano de arena frente al conocimiento del mundo, el conocimiento universal. Y hoy que tenemos las redes sociales, debemos de utilizar las redes sociales precisamente para eso, para mejorar nuestra capacidad intelectual, para mejorar nuestros conocimientos. Yo en eso es que en eso me dedico. ¿Ya? Entonces, no es posible que los alcaldes permanezcan cruzados de mano, obliguen a AME Nacional a que vaya a la comisión hoy día, vayan a la comisión económica, a la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional y pongan su propuesta, hagan una rueda de prensa y anuncien al país que están exigiendo y demandando que se incluya un programa de reactivación económica, que se den los recursos económicos para el programa. No necesitan que, porque la proforma no puede ser modificada por la Asamblea. No. Nosotros aprendimos eso. La Asamblea resuelve que en la proforma presupuestaria se incluya los recursos económicos para los planes, programas del pueblo Montubio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces viene la Asamblea y resuelve que se incluya en el presupuesto general del 2024, se incluya los recursos económicos para que los municipios puedan iniciar, puedan sentar las bases de un plan de reactivación económica. Punto. Y eso se negocia con las emplades, se tramita en las emplades, se gestiona en las emplades. Nosotros aprendimos a ser gestionadores exitosos, pues. Discúlpeme que yo mismo me alabe, que parezca atorrante, pero es que si no lo digo yo, ¿quién más me lo va a decir? Pues no ves que el mono come mono, el costeño es así. Le duele que otro triunfe, le duele que otro sepa, le duele, le molesta, se enferma, la envidia lo mata, lo consume. Entonces, hermanos y hermanas, ahí está una solución, una salida. Que vayan urgentemente, si necesitan de nosotros, llámenos al 099-982-4749. Escríbanos al WhatsApp, porque yo no contesto llamadas extrañas. Escríbanos al WhatsApp y le reenviamos el plan económico, el plan de reactivación económica. Le enviamos el modelo de desarrollo económico endógeno que utilizamos toda la vida en la Asamblea, y siempre hay gente en la Asamblea, habrá gente amiga que se pondrá a pelear por ustedes, como lo hizo Ramón Vicente Cedeño, el alcalde de 24 de mayo, cuando estuvo en la Asamblea, peleó por los Montubios solito, él solito, de a uno, peleó y nos incluyó $6 millones en el presupuesto general del Estado del año 2010, me parece. Y en el 2011, $7 millones. Y en el 2009, 5 millones. Así 3 años consecutivos lo teníamos bravísimo a Correa, porque las ministras ineptas, incapaces, no podían bloquearnos a nosotros. ¿Cómo nos van a bloquear? Pues la capacidad, el intelecto, el conocimiento no se puede bloquear. Entonces, algo aprendimos. Ahí están. Vayan a la Asamblea, vayan y negocien, porque esa proforma presupuestaria es una vergüenza, es un mamotreto, es una mamarrachada, como todo lo que hace el presidente de la República, porque haber enviado esa consulta, que le rechazaron 10 preguntas de las 20, es una vergüenza. Haber declarado a la chatarra, el armamento ruso, otra vergüenza. Estamos pasando de vergüenza en vergüenza, y claro, la prensa de las oligarquías, que responde a las oligarquías, claro, le tapa eso y lo pasa de agache. Fuera otro presidente, ya lo hubiesen hecho pedazos. ¿Y por qué han gobernado con el gobierno? Gobernaron con Moreno, gobernaron con Lazo y gobernaron con Correa. Con Correa gobernaron. No se hagan los cojudos, porque gobernaron con Correa. Así que, compañeros, hermanos, hermanas, ahí están pues unas orientaciones, unas directrices, unos criterios, unos conceptos con el ánimo de ayudar. Miren ustedes, si nosotros tuviéramos ahorita la Universidad Amauta Iguasi, si no nos hubiesen hecho el daño terrible que nos hicieron una gente allá, unos supuestos líderes de allá de Palestina, de Santa Lucía, no sé de dónde, y confundieron al alcalde y nos quitaron lo que podía ser la sede de la Amauta Iguasi. Ahorita tuviéramos solitos, nosotros entre 4 o 5
miembros, estuviéramos negociando el presupuesto para la sede de los pueblos montubios en la Universidad Amauta Iguazzi, con una carrera propia, carrera de ingeniería en desarrollo rural endógeno propia, única en el país. ¿Ven? Ahí está. No pudimos hacer nada porque nos cortaron por la envidia, por así, este es el mono come mono, este ha sido toda la vida. Bien, entonces hermanos y hermanas, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por todo. Estas son pues nuestros aportes, nuestros criterios y esperamos vernos el próximo día miércoles. Hasta siempre. ¡Viva la patria, carajo! En cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que Quimmo TV Radio Digital no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Son de responsabilidad de quienes la emiten. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, se ve en el campo sembrando, feliz el agricultor, hasta que llegue la hora. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que Quimmo TV Radio Digital no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Son de responsabilidad de quienes la emiten.